Ah, buen día, chicos y chicas. Arrancamos nuestra última clase teórica virtual y le estamos dando cierre a nuestro curso de entrenamiento funcional. Oficialmente ya están programados para ir a generar más ingresos y más plata con su nuevo certificado, con su nuevo cartón. Así que, bueno, este ya es un detalle, un bosquejo general nada más que vamos a hacer para el cierre. Y bueno, ya les voy a estar avisando el tema de nuestra clase presencial. Tenemos una clase presencial de cierre y nuestro examen, por supuesto. Después tienen que contactar ya al instituto a ver si les falta algún papel por presentar, perdón, para el tema de la certificación, ¿sí? Porque eso tiene un proceso otra vez de más o menos 15 días, a veces un poquito más. Después se les avisa y se hace se hace la entrega. Se trata siempre de hacer con otros cursos también, entonces se hace un pequeño brindis en el instituto. Eh, por nuestra parte, nosotros seguro vamos a tener un brindis carapé también aparte, así que bueno, espero verles a todos los que quedaron en este grupo. Bueno, la vez pasada sé que les di el curso así, era súper extenso, estuvo interesante, espero que hayan leído otra vez, pero hoy vamos a arrancar otra vez para la gente que no pudo estar conectada justamente, que a lo mejor ahora espero estén. Eh, Vamos a hacer otra vez un repaso de lo que vimos sobre suplementación y ahí pueden opinar y generar sus dudas. Parece que estoy con síntomas de, ya no sabemos lo que es COVID o qué onda. Amanecí con la nariz chorreando, me dolor de garganta, me duele la cabeza. O sea, yo puyo antigripal y tereré. Bueno, hablamos de lo que son suplementos deportivos. Sabemos que hay muchos tipos de suplementos. Algunos son efectivos, otros son pura publicidad, como vimos en la clase anterior. Algunos inclusive ofrecen productos que no es lo que viene dentro del frasco, dentro del pote. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de asesorarse, de comprar y buscar alternativas. Hay suplementos muy buenos que no tienen costos muy elevados. Hay otros que son muy buenos, muy ricos, con costos muy elevados. O sea, hay para todos los gustos y condiciones. Así que siempre tomar en cuenta que si la persona tiene enfermedades de base, por ejemplo, o si tiene diabetes, si tiene colesterol, si tiene hipertensión o problemas renales, entonces tener cuidado con esos aspectos y que esas personas están un poco más condicionadas. No es que no pueden consumir, pueden, pero están condicionadas. Entonces, siempre por eso es importante solicitar un chequeo médico y el asesoramiento, por supuesto, del profesional que corresponde, que en este caso es un nutricionista deportivo. Eh, los suplementos nutricionales únicamente también son alimentos tratados para ser de mayor concentración o concentrados y de fácil digestión. Entonces ya estábamos viendo anteriormente que un scoop de proteína o una medida de proteína que viene ese con su medidor, que son aproximadamente en esa medida vienen 30 gramos, de 25 a 30 gramos más o menos. Esto aporta lo mismo en cantidad de proteína que 100 gramos de pechuga de pollo bien magro, ¿verdad? Vimos también el tema de los deportes, que de acuerdo a los tipos de deportes, si es de fuerza resistencia, si es de fuerza explosiva, si es deporte de combate de equipo, más o menos cuáles serían las ayudas de suplementación que se necesita incorporar para estas rutinas o para este tipo de deportes. Hablamos de la proteína de suero de leche, la whey protein. Habíamos visto su tiempo de digestión, que es alto, un poco elevado en lo que es lactosa y grasa, y su tiempo de digestión, por supuesto, tardaba un poquito más, entre 30 a 45 minutos, ¿sí? Después habíamos conversado también de que hay otros tipos, eh, que estaba el concentrado,
estaba el aislado o la isolada, y teníamos la hidrolizada, que era la proteína más pura y como más limpia, ¿sí? Habíamos visto también la dosis que se recomienda o la cantidad en porción que se recomienda. Vimos algunas marcas que no vamos a nombrar, pero sí lo están observando, porque si no le vamos a dar promoción. Pues no sé si nos van a auspiciar, pero si no, no nos sirve, ¿verdad? Lástima que para esta fase podíamos haber conseguido una casa de suplementos que nos haga una demostración, pero no sé si se van a ir todos, pues entonces, tipo el brindis con suplementos. Sí, nada de como es de sidra ni nada por el estilo. Entonces, Y Elena va a llevar su yogur ahí, profe, para que puedan prepararse. sí, ay, 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 qué shock esta Elena. Bueno, entonces teníamos también el tema de, habíamos observado que hay para cada tipo de estómago también, ¿sí? Para cada necesidad. Teníamos la proteína de huevo, aquel que es intolerante a la lactosa, que tiene la digestión lenta o siente que le cae pesado, porque a mucha gente le cae pesado y siente que no digiere. Entonces también teníamos la proteína de huevo, ahí tienen toda la descripción, el tiempo de reabsorción, la función es la misma, ¿sí? El objetivo es el mismo. Fíjense que habíamos conversado sobre la importancia del consumo, el papel fundamental de la proteína, más en la gente que hace algún tipo de entrenamiento, ¿verdad? Teníamos la proteína, esta era pesada y de sabor no muy agradable, que es la proteína aislada de carne, y la caseína, que es para casos justamente que se consume de noche, que evita que el músculo absorba, ¿sí? Los carbohidratos o todo lo necesario a la noche en ese tiempo de reposo. El organismo evita absorber justamente esa musculatura, y esto era de fácil asimilación también y era muy recomendado también para gente que tiene alguna lesión, está en proceso de recuperación, no quiere perder tono muscular y demás. Esto habíamos hablado con qué combinación se podía hacer y que estaba recomendado para consumirlo por la noche. Entonces, este construye y evita que se pierda músculo y tiene aminoácidos esenciales. Habíamos conversado sobre la creatina, que lo podemos incorporar. Destacar justamente que este suplemento es el que científicamente está demostrado, es uno de los que está demostrado que sí funciona, que no es una compra en vano, y que también ayuda mucho en lo que es posibles trastornos neuromusculares, ¿sí? Y por supuesto también ayuda como un suplemento ergogénico, ¿sí? Teníamos dos tipos, la monohidratada, la crealcalina, la que más se usa es la monohidratada. Después teníamos los BCAA, que son aminoácidos también esenciales, aquellos que nuestro organismo no puede producir. Recuerden que habían 20 aminoácidos que citamos, de los cuales tenemos un grupo que son los no esenciales y los esenciales, ¿sí? Y los esenciales son aquellos que el organismo no es capaz de sintetizar. Entonces tenemos que incorporarlo a través de la dieta o una suplementación. Destacarle de estos aminoácidos, los BCAA, que esto funciona, su beneficio es muy alto también. Ayuda a la síntesis de la proteína, reduce la destrucción o el catabolismo, ayuda también a la fatiga neural, aumenta la actividad neural también. Y se recomienda, por supuesto, este suplemento para aquellas personas eh, con esclerosis y algunos tipos de cáncer. Muy interesante la función. Y la glutamina, que por supuesto habíamos relacionado también que provee la energía al cerebro, dice, en ausencia de glucosa, ¿sí? Este también es otro de los suplementos que sí funciona y se puede tomar en conjunto con los BCAA.
Entonces también en distribución ya va a depender de la necesidad y del tipo de entrenamiento que lleve, ¿sí? Esto ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, un suplemento recomendado. El omega 3 que en algún momento tenemos que incorporar. Yo no digo que cada suplemento hay que consumirlo eh, todo el tiempo. Acuérdense que si lo consumo solo por 15 días también no tiene un efecto. O sea, por lo menos son 3 meses de consumir un suplemento, después reprogramar el bolsillo y todo lo demás y reprogramar también, por supuesto, según la necesidad y según el tipo de entrenamiento que tengan y la necesidad que tenga el organismo, ¿verdad? Según sus actividades extras fuera de lo que es el entrenamiento también. Ir complementando, si pueden ir ustedes también, pasa nomás, no te vayas. Ahí pasa mi hermano. Sí. Mm, eh, es ir complementando, ir variando, pero por supuesto, para que tenga un efecto sobre el organismo, mínimo son 3 meses de uso, chicos. Hay algunos que sí, en un mes ya se ve, pero, o sea, no puedo usar 15 días y pretender notar los cambios ya, sí. Entonces, pueden usar, no sé, 3 meses el omega 3, después cambian a la glutamina, después cambian a los BCAA o después combinan la creatina y la proteína, o la proteína con la glutamina, el omega 3 y van cambiando, ¿sí? Van modificando. Porque acuérdense que también que esto va a depender de su tipo de actividad, del proceso digestivo que tengan, de si pueden o no consumir en sus tiempos determinados, si tienen o no tiempo para cocinar y hacer las comidas que correspondan. Acuérdense que esto sirve también como, es como suplantarle a la comida también cuando tengo poco tiempo. Por ejemplo, en el caso de la proteína es un suplemento que suplanta a una determinada comida si es que yo no llego a las cantidades que el cuerpo necesita, ¿sí? La L-carnitina que entraba dentro de los grupos de los quemadores, ¿sí? Que tenía un efecto muy, muy bajo porque de hecho nosotros tenemos este suplemento, vamos a decir, esta molécula, generamos esto para transportar justamente la célula grasa en la mitocondria donde se genera energía. O sea, nosotros segregamos, el cuerpo segrega esto de por sí. Lo que se hace con esto al ingerir es solamente darle un plus extra. Y el efecto no es tanto en personas que sean, en personas con obesidad, ya obesidad ya elevada, vamos a decir, ya no es sobrepeso. En gente con sobrepeso no se ve tanto la diferencia y en gente con obesidad sí, pero hasta un cierto punto y es mínimo, ¿sí? Los preentrenos, para mí los preentrenos cuando estamos así de bajón, prefiero 1000 veces los preentrenos naturales particularmente y entre ellos está el café. Así que entre café, banana, avena, ustedes saben. Y hay otras opciones, justamente una de las compañeras había enviado en el grupo de que ella prepara, por ejemplo, su proteína. Ya vieron con qué prepara, con lenteja, ¿verdad? Y hay opciones, siempre tratar de ir, buscar esas alternativas también, porque todos estos tienen costos. Y por supuesto, si uno va a hacer bien las cosas, tiene que consumir mínimo son 3 productos. Uno solo, la verdad que es por darnos un gustito nomás, ¿sí? Y hacer bien el entrenamiento. Los post-entreno, que también voy a optar más por lo natural siempre, que evidentemente son, ahí habíamos visto en la parte nutricional, que se podía consumir después del entrenamiento. Hay gente que le da hambre después del entrenamiento, pero también hay gente que no le da hambre y solamente tiene sed o tiene como el estómago cargado, ¿sí? Ahí ingresa Elena. Menos mal que ya hablamos todo, ya dijimos todo lo que teníamos que bajar en la caña de Elena. Entonces, los post-entrenos yo siempre voy a ir por y recomendarles, por supuesto, de que sean productos, productos no, que sean alimentos que podamos obtener así comúnmente. Entonces, son las frutas, por ejemplo, es una alternativa que no es tan caro, especialmente la banana.
Entonces vamos a optar por eso y no por comprar estos productos envasados y demás. El tema del quemagrasa o el quemador, el famoso quemador de grasa, funciona, ayuda, pero también voy a optar. Sí, la mayoría de los quemadores de grasa, por supuesto, tienen cafeína, ¿sí? Que es el estimulante principal. Entonces podemos optar también por algo que sea natural, que es la cafeína pura. O sea, el café puro, ¿sí? Una medida de café puro, 30 minutos antes del entrenamiento. Esto es café puro, estoy diciendo un café negro fuerte, ¿sí? Siempre y cuando no tenga problemas estomacales o acidez o lo que sea. Entonces puedo consumir esto 30 minutos antes, sin endulzantes, sin edulcorantes, sin nada, ¿sí? Y esto me sirve de estimulante, activador y quema grasa, por supuesto, también. Entonces, optar, indagar cuáles son las cosas naturales, o sea, de qué productos yo puedo obtener esto naturalmente sin necesidad de comprar. Pero hay gente que quiere comprar estas cosas, pues bien, entonces ya va a depender del bolsillo y, por supuesto, la gente que quiere consumir los quemadores de grasa no tienen que tener ningún tipo de problema de ningún órgano, ¿sí? Especialmente los cardiovasculares, ¿entienden? Entonces esas enfermedades vas a tener mucho cuidado. Este les había pedido que ustedes investiguen, ¿sí? Algunos productos, algunos suplementos y algunas drogas, algunos que están aprobados, otras que están en evaluación, otras que no se sabe el beneficio que obtiene el organismo claramente, y los que están en, los que son prohibidos. Esto también es para su conocimiento general, para en el momento de ustedes recomendar o que alguien les quiera vender algo o les quiera dar algo, entonces ustedes también tengan eso en cuenta y sepan lo que están consumiendo, investiguen y vean cuál es su procedencia. Les decía que acá hay justamente la Organización Nacional de Antidoping. Ellos tienen una página, están súper activos siempre, ellos son los que se van a hacer los chequeos. Hay cursos que se realizan que son para oficiales antidoping. Esos cursos salen constantemente y son cursos que se hacen en pocos días que te habilita para ser un oficial, por ejemplo, de antidopaje y te designan diferentes lugares, así hay eventos deportivos, tienen varias personas. Justamente ahora vi que terminaron uno de los cursos. Cualquier cosa igualmente, si a alguien le interesa, le puedo pasar después. Siempre avisan con tiempo. O sigan la página y ahí hacen llamado para esos cursos. Y tienen una extrita también y aparte conocen y se manejan con este tema de lo que es dopaje en el deporte, ¿verdad? Entonces, si a alguno de ustedes les interesa, después oficialmente pueden ingresar también por ahí. ¿Está bien? La página es ONAP, es ONAP, que es la Organización Nacional Antidoping del Paraguay, ¿sí? Pueden investigar, entren en la página, consultan cuándo se hacen los cursos, dura muy poquito porque les enseñan cómo utilizar y cómo se hace el tema de la orina y cuáles son los productos que están prohibidos, si aparece en la sangre, se hace todo un análisis, después se envía todo al laboratorio. Si tienen un kit y van, ellos caen en cualquier momento, ellos tienen la autoridad de caer y de llegar a un lugar sin necesidad de avisar y ellos escogen al azar a los atletas, ¿sí? Entonces, si alguno de estos atletas que son beneficiados por una beca por el gobierno, ¿sí? Estamos hablando de un pago, aparecen estos elementos prohibidos o ilegales como tal en sangre o en orina, entonces se hace una investigación y ellos pueden perder o pueden ser suspendidos y toda la cuestión, ¿sí? Entonces ya saben también para qué sirve y es muy interesante. La verdad que yo nunca hice el curso, pero sí tengo amigos que están metidos y eso sí, a veces toca trabajar los fines de semana y eso, pero buenísimo porque uno se mueve en medio de
de deportistas y conoce gente y bueno, y se hace un extrita también para aquel que le guste trabajar o trabajan a altas horas de la noche también. Y así. Bueno, ¿qué consumimos antes del cardio? Antes de hacer ejercicios de resistencia o cardiovasculares, no se recomienda pegarse un atracón porque no es una buena idea justamente por la digestión, depende mucho del metabolismo, si también es un metabolismo lento. Primero porque no se va a rendir como tiene que ser y segundo porque puede provocar náuseas o malestar. Entonces, comer de forma normal en un tiempo razonable antes, eso sí, se recomienda 3 horas antes, pero lo mínimo que se toma en cuenta son 40 minutos, ¿sí? 45 minutos antes de este tipo de entrenamiento. Y la dieta, por supuesto, o nuestro principal fuente de combustible son los hidratos de carbono. O sea, en este caso, si yo puedo tener un extra, un plus de esto. Vamos. Por supuesto, sin exagerar, ¿verdad? Habíamos visto justamente para entrenamientos de pesas o intervalos de alta intensidad, que también nosotros trabajamos este tipo de entrenamiento. ¿Cómo se puede distribuir, por ejemplo, un snack justamente y cuánto de calorías proporciona? Y fíjense lo que puedo consumir antes y después del entrenamiento. Entonces, estas eran las sugerencias que estaban bastante completas y que son opciones no costosas que se consiguen y más en el caso de que yo no consuma ningún otro tipo de suplemento. ¿Sí? Eh, hablábamos del entrenamiento de fuerza, que se trabaja justamente la resistencia del músculo, que es importante, tanto como el antes como el después, el recargar o cargar la energía y recuperar para poder enfrentar el entrenamiento de una forma más correcta. Aparte de esto, de recargar otra vez o cargar la energía, acuérdense que el descanso es uno de los 3 pilares fundamentales también para tener un buen rendimiento y para conseguir los objetivos, ¿sí? Debemos tener en cuenta los alimentos de origen animal, pescados, carnes, poco en grasas, como por ejemplo pollos, y por supuesto complementar con hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra. Tanto la fruta como el agua son 2 pilares muy importantes en cada uno de los tipos de entrenamiento y siendo fuente también de vitaminas y fibras. La primera realmente es importante para la hidratación y la segunda para la hidratación, ¿sí? Habíamos, no sé si les pasé, que como es la distribución de un plato, si voy a entrenar, por ejemplo, esto es basado, por supuesto, en un entrenamiento, o sea, dirigido ya a personas que son a nivel de atletas, ¿verdad? Profesionales, pero no está de más tomarlo en cuenta. Entonces, si el entrenamiento va a ser suave, esa sería la distribución para una sesión en donde yo tenga un día a la semana libre y donde el objetivo sea la pérdida de grasa o pérdida de peso, ¿sí? Si el entrenamiento es moderado, tenemos un entrenamiento regular, 2 sesiones aproximadamente en la semana, donde tengo que trabajar técnica más fuerza, resistencia. Esa sería la distribución de las proteínas, los vegetales, las harinas dentro de esa proporción dentro del plato. Esa sería la división. Si voy a tener un entrenamiento fuerte, en este caso, si tengo doble sesión o estoy en etapa de competencia, ¿sí? Entonces me toca reforzar, fíjense cómo va la distribución de las harinas, ¿sí? Vegetales y proteínas. Incluir, por supuesto, a diario frutas y alimentos que sean también buenos en fibras y fuentes de grasa saludable. Aquí tienen un semáforo de que es la distribución de los alimentos que son altos en lo que es sodio, en lo que es azúcares y grasas.
Los más altos en sodio, azúcar y grasa tienen ahí la margarina y los embutidos. Yogur normal, cereales que vienen, por ejemplo, como uno que ustedes conocen, que viene con azúcar otra vez sobre ese cereal, gaseosas, y las grasas serían los aceites comunes y la margarina, que es mucho más potente en grasa. Se recomienda más usar manteca, ¿sí? Y mucha gente recomienda inclusive las grasas naturales de animales, ¿sí? Para cocinar inclusive, ¿sí? A esto me refiero con grasa de cerdo y grasa de vaca. Vamos, o sea, grasas naturales para el momento de. Por supuesto, eso tiene pro y contra como todo también, ¿verdad? Pero son referentes también. Como en zona media, el etiquetado de alimento procesado, vamos a decir que tiene un intermedio de sodio y de azúcar y grasas, encontramos algunos tipos de fideos y atún. No todo lo que, no porque sea atún es 100% bueno tampoco. Hay algunos que vienen con muy alto porcentaje de sodio. En azúcar tenemos la leche entera y las leches saborizadas, ¿sí? Cuidado con eso. En lo que es grasas tenemos también la leche entera, el yogur entero, la leche saborizada, algunos tipos de atún y otros embutidos también. Son embutidos que vienen, por ejemplo, con la grasita incorporada, no crean que es tan bueno ni tan saludable. Y los que son bajos en sodio, azúcar y grasas, también encontramos leches, que ya saben qué tipo de leche son, ¿verdad? Yogur, siempre que no sea entero. Leche saborizada encontramos también algunos, que ya bien, hoy por hoy tenemos la opción, lo bueno es de saber diferenciar y tomarse un tiempito para leer un poquito la parte de atrás, donde ya trae una información nutricional, ¿sí? Fijarse en todo eso. Y azúcar bajo, por supuesto, endulzantes, que serían los edulcorantes que hoy por hoy tenemos al más natural, que es la stevia. Tener cuidado también con el tipo de edulcorante o endulzante que van a comprar, porque algunas sí son edulcorantes, pero no porque sea simplemente edulcorante es el 100% bueno también. Hay algunos que traen unos componentes que son como activadores para células cancerígenas o cancerosas. Entonces, después tenemos en grasas también a un nivel bajo, el queso, algunos tipos de fideos, cereal. Gaseosa se refiere a muy pocas bebidas gaseadas, pero son muy pocos. Eso tienen que eliminar de ser posible. Todo lo que viene con gas, por más, vieron el agua tónica, por ejemplo, que viene prácticamente sin calorías y todo, pero también lo ideal es descartar o desechar, o sea, o evitar lo máximo posible el consumo. Las carnes empacadas, dicen, no muestran los niveles de grasa, o sea, eso te viene así el empaque, el embolsado, como es que le dicen, envasado al vacío, por ejemplo, regularmente no traían esa información nutricional, o sea, no muestran los niveles de grasa y los huevos no muestran por unidad tampoco, ¿sí? Los porcentajes de contenido se marcan actualmente en base a porciones, o sea, ahí en donde dice info nutricional, ustedes van a ver que dice porción por bolsa o por paquete. Sí, entonces dice sobre 100 gramos, o sea, calorías sobre 100 gramos. O, no sé, 4 galletitas equivale a. Entonces, esas son las cosas que mucha gente no toma en cuenta. Entonces, ay, tiene tantas calorías nomás. Y se comió todo el paquete de galletitas, que era bajo en calorías, todo muy bien, bajo en grasas, alto en fibra, pero se morfó todo el paquete de galletitas y al final eran 4 galletitas las que estaban permitidas en base a eso. Entonces, saber diferenciar un poco y detectar un poco eso también. ¿Estamos? Eso como modo general, conocimiento general, para que ustedes también le den orientación a las personas, porque la mayoría de las personas que van a acudir a ustedes porque quieren mejorar su condición física, tanto externa como interna, ¿sí? O sea, necesitan mejorar su organismo como tal, ¿sí? Hay personas que de apariencia ustedes van a verles bien, pero sin embargo tienen poca resistencia, necesitan mejorar o bajar el colesterol, por ejemplo. Entonces, estas recomendaciones son súper importantes para ese tipo de personas y ustedes tienen que manejar esto y estas orientaciones que son básicas. A veces nos vamos por inercia
y hacemos las compras por inercia y no verificamos ni siquiera fecha de vencimiento. Eso es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Entonces son algunos detalles, ítems que tienen que tomar en cuenta y ustedes orientar, ¿sí? Y de aquí vamos a pasar a lo que es una ficha del cliente alumno, ¿sí? Sugerencia, cómo ustedes van a llevar, cómo van a tener el control sobre sus alumnos regularmente. No se recomienda luego trabajar en grupos de más de 12 personas. O sea, nuestro máximo tiene que ser 12 por horario para darle una buena atención, para darle un buen seguimiento. Y ustedes sí se pueden tomar el atrevimiento de, por ejemplo, tener gente que sea de forma más particular, o gente a la que ustedes le van a hacer un seguimiento de forma más personalizada, evidentemente. Entonces, acá es donde yo les sugiero que habiliten una ficha el cliente del alumno, donde incorporen nombre, apellido, su edad, su estatura, o sea, cosas básicas, el peso inicial, a qué se dedica, tenemos que saber para saber enfocar exactamente el entrenamiento también en los movimientos. Y por supuesto que el alumno escriba su meta o su objetivo y el tiempo en el que lo pretende realizar, que sea por supuesto razonable, ¿verdad? Y vamos a hacer unas mediciones de circunferencia, o sea, vamos a darle un plus extra a esa fichita. Todo esto entra en una sola hoja, chicos, ¿sí? Y les ayuda a ustedes a tener un mejor control inclusive. Y a la gente le gusta ver, muchas veces nos embobamos con el tema de subirse a una balanza y no bajé ni un kilo, no bajé ni, subí tanto. Y hay gente que es súper traumada de la balanza, ¿sí? Entonces, esta es una forma de amortiguar un poco esa ansiedad también. Entonces, ustedes, al tomar las medidas, si yo veo que reduje medidas en diferentes zonas, ¿sí? O que estoy, o me veo más compacto, o me veo mejor, eso también es un factor estimulante para la persona y un factor que le va a motivar a continuar con el entrenamiento, ¿sí? Porque si yo no noto ninguna diferencia, si yo no noto, si sigo igual, si me siento cansado, no me gusta irme, no hay un factor de motivación, evidentemente voy a desertar. Entonces lo que queremos, lo que menos queremos es tener desertores en el grupo, ¿verdad? Entonces tienen la ficha del alumno, el diseño, esto va a ir debajo, o esto sería en orden. Aquí tenemos esta primera parte. Si ustedes le quieren agregar algo más o si creen que le hace falta algo más, son libres de agregar y de acomodar. Aquí vamos a anotar las fechas en la primera parte, el peso, ¿sí? Tenemos pecho, espalda, cintura alta, cintura baja o abdomen alto, bajo, cadera, muslo izquierdo, muslo derecho, bíceps izquierdo y derecho y algunas observaciones o algo que ustedes le quieran poner debajo de eso. Entonces, esto se puede hacer, las mediciones se puede hacer después de 15 días de haber empezado la rutina, si ustedes ven que la persona, o si la persona les contrata de forma personalizada, de forma particular, por supuesto, esto suma un plus para ustedes también. Parece muy poca cosa, pero a la gente le gusta esa atención y esa... se genera pues esa cuestión de que le importo y va a hacerme un seguimiento, no es así de onda, no hay que estar mirando su teléfono y que anota todo en el teléfono. Y esto ustedes lo tienen y le mandan por supuesto los resultados verificando cada tanto. Esto se recomienda hacer cada 20 o 30 días. Cada 15 es muy poca la diferencia que van a notar. Por supuesto, entonces por eso les digo, se recomienda cada 20, 30 días aproximadamente y le hacen un buen seguimiento. Y acá tienen la distribución de la rutina, por ejemplo, el músculo que van a trabajar, el ejercicio, el nombre del ejercicio, cuántas series, si lo van a hacer por repeticiones o acá en donde dice repeticiones, acá carga o elemento a utilizar, pueden poner carga, barra, elemento o implemento a utilizar. Acá es repeticiones o tiempo, repeticiones barra tiempo y la combinación o su ejercicio auxiliar alternativo. ¿Está bien? Entonces ahí tienen las opciones, ahí describen, entonces la persona cuenta con esta ficha, ustedes tienen que tener uno para ustedes y la persona le pueden mandar directamente una imagen por PDF o lo que sea, le mandan al WhatsApp, entonces tienen un control a ambos lados. Y otra cosa que no se deben de olvidar es el descargo de responsabilidad, ¿sí?
Esto es súper, esta es la letra chica que nunca nos fijamos cuando vamos a un lugar a firmar, sea a retirar un electrodoméstico, a una consulta extra o a retirar, a inscribirnos en un gimnasio. Por ejemplo, los gimnasios que trabajan ya por franquicias, todos tienen esto, pero es en letra chica. Esa letra chiquitita que nadie quiere leer, justamente es esto, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la idea que yo les doy. Esto, ¿de qué les salva a estos chicos? Si la persona viene, se lesiona, o si la persona ya viene y se desmaya o tiene un patatús, que Dios nos libre y nos guarde, ¿verdad? Eso porque eso habla re mal. eh, Esto le desliga a ustedes de esa responsabilidad, o sea, la persona es responsable de los riesgos y de que ustedes ya le solicitaron evidentemente un ok, una autorización médica, ¿sí? Eso es primordial. Sea la actividad que sea que van a realizar hoy por hoy, tienen que pedir un ok médico. Porque, uno, nuestra temperatura está totalmente atolondrada, ¿sí? Cualquier persona normal sufre de un golpe de calor, sofoque, como ustedes le quieran llamar. Cualquiera hoy por hoy está con COVID, está con influenza, está con dengue, está con esto y está entrenando, pase, te desmaya y ¿qué haces? Entonces, justamente para evitar todas esas cuestiones, que es que se hace este descargo de responsabilidad. Entonces, vos pones a conocimiento de la persona de que vos no sos responsable y de que ella es y está obligada o de que él está obligado a buscar una autorización médica, ¿sí? Entonces, por la presente, yo, fulano de tal, que sería la persona, el cliente con número D, estoy en pleno conocimiento que fui avisado sobre el acto médico solicitado por el profesional, y ahí ponen ustedes su nombre y apellido, pertinente antes de iniciar la práctica de, y ahí ponen entrenamiento funcional o lo que sea, o actividad física y o entrenamiento, y reconozco los riesgos que existen. Entonces ahí hacen firmarle a su alumno, aclaración de firma, cédula y firma del entrenador y aclaración de la firma del entrenador, ¿ok? Con fecha. Hasta ahí entonces tienen su fichita. Eso lo van a hacer para la otra clase igualmente, pero es para utilidad de ustedes. Si hay alguna duda, ahora es el momento en el que me tienen que decir, porque ahora vamos a entrar y vamos a cerrar nuestra clase con una parte que igualmente tenemos que manejar. Es lo general y lo más básico que pasa regularmente, que son las lesiones deportivas, ¿sí? ¿Cómo puedo tratar y cómo puedo hacer esos primeros auxilios en caso de que pasen? Porque no estamos ajenos a doblarnos el tobillo, a tener una caída, a tener un esguince, a tener un tirón, a tener una contractura. No estamos ajenos siempre que estamos en movimiento y a veces lo hacemos torpemente. A veces al salir del gimnasio nos pasa. Hasta aquí no hay ninguna duda entonces. Puedo continuar. Ya voy, ahí tengo la page. Para entender página ya. Bueno, voy a pasar entonces a lo que es lesiones deportivas. Practicar algún deporte o alguna actividad física siempre es muy importante para cuidar de nuestra salud, tanto mental como física. Pero como todo, hay que hacerlo de manera informada y sin excesos o sin sobrecargas. De otro modo, incrementaremos el riesgo de tener lesiones. O sea, las lesiones deportivas que afectan a nuestro sistema musculoesquelético, aunque pueden darse tanto en deportes de manera profesional como en la recreacional, ¿sí? Curiosamente, en los últimos años, el número de lesiones se ha incrementado en deportistas esporádicos que no están bien asesorados. Entonces, algunas lesiones no podemos evitarlas, pues suceden de forma accidental. A veces me agacho para recoger algo, ¿sí? Y tas la espalda, o giro mal, ¿sí? Justamente porque nos olvidamos hasta que el cuerpo da señales de, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que son el resultado directo de malas prácticas o prácticas que son consecutivas, repetitivas. En función de cómo se producen las lesiones deportivas, se engloban en dos tipos. Hay lesiones deportivas agudas
y lesiones deportivas crónicas. Las agudas, como por ejemplo son las más comunes, son el esguince de tobillo, las fracturas en piernas, brazos, manos, se caracterizan porque se dan de manera repentina, ¿sí? Esas son lesiones deportivas agudas. Las crónicas, estas surgen tras la práctica. Dios mío, David, o pagamos. Buen día, David. ¿Vos pico estabas durmiendo, mi hijo? Entonces, las lesiones deportivas crónicas, estas surgen tras la práctica continuada en el tiempo de un deporte. Se caracterizan por aparecer de forma periódica. Y ahora vamos a dividir. Acá tienen un diccionario de lesiones deportivas más comunes, ¿sí? Tenemos la famosa contractura, no es lo mismo que una contusión o un desgarro, ¿sí? Tienen la contractura, contusión, desgarro, luxación, fractura y esguince. Estas son las más comunes. Entonces tenemos una contractura, se refiere a una contracción de un músculo debido a un esfuerzo o una mala postura o una postura inapropiada. Esas son las más comunes, ¿verdad? Una contusión es una lesión producto de un choque o un impacto, famoso chichón. El desgarro ya es la ruptura de las fibras musculares. Ya es más profundo, más doloroso. El esguince, es el famoso puilleré que tenemos, es el estiramiento o ruptura de ligamentos o de las fibras que conectan los huesos con las articulaciones, ¿sí? Son los ligamentos. Y tenemos la fractura, esta se define como el rompimiento del hueso. Si además se rompe la piel, se denomina fractura abierta o expuesta. Ya cuando se ven los huesitos y se ven todos los detalles, bueno, ya se abrió completo, eso ya es desastre, ¿sí? Y tenemos la luxación, que son lesiones que arrancan, ese es el término realmente, los extremos de los huesos y los sacan de su posición normal, ¿sí? Causas más habituales. ¿Por qué ocurre? ¿Quién está escribiendo? ¿Les gusta mi dibujito, verdad? Maceo Yuki. Hola, profe, soy Ale David Gamarra. Sí, profe. Sí, sí, ya sé, Ale, David. Te vi que ingresaste recién. Buen día. Estamos en lesiones. Hicimos un bosquejo general y después ingresamos a lesiones deportivas. Hoy le estamos dando cierre a nuestro curso. Les estoy dando algunos tips y, por supuesto, ahí tienen un formato de ficha para sus clientes también. Estamos hablando de pro y contra, de cómo generar más plata, inclusive a partir de ahora. Pero ustedes ahora ya tienen que empezar a generar plata, si ya su inversión ya opama la fecha. Ahora hay que ganar. Bueno, las causas más habituales de las lesiones que pueden producirse justamente es la falta de entrenamiento o de forma física, ¿sí? Gente que de golpe quiere venir a entrenar o de golpe, famoso esa gente que te dice, uno siempre le pregunta, ¿entrenabas? Sí, yo reentrenaba hace 3, 4 años atrás. Entonces, tener cuidado con eso y quiere venir al mismo ritmo de 3, 4 años atrás. Entonces, falta de entrenamiento o de condición o forma física. El sobreentrenamiento o la sobrecarga generada durante una sesión de entrenamiento, los que vienen y se revientan, que uno le dice regular, regular, no hagas tan rápido, no hagas tan intenso, uno ya le ve que está cambiando de color y demás, evidentemente en algún momento le falla, ¿sí? El movimiento por cansancio, por fatiga, por sobrecarga, y evidentemente ahí puede ocurrir cualquiera de estas lesiones que vamos a ir mirando. Programas de entrenamiento no adecuados también son comunes para justamente causar una lesión muscular. Uno no puede ponerle a todo el mundo en el mismo nivel, por más de que yo le vea aparentemente que está en condición física, que está en peso, yo no puedo colocarle, por ejemplo, a una persona de 50 años lo mismo o darle la misma exigencia que a un muchacho de 25 años y viceversa. También tengo que tomar en cuenta el sexo, en esa, tanto sexo y edad, y aparte la contextura física, ¿verdad? Ritmos incorrectos o la práctica de calentamiento no adecuada, gente que no quiere calentar y que viene y le mete de una, por eso es que es tan importante el calentamiento y la movilidad articular y el estiramiento, chicos, esos son cosas fundamentales de una sesión de entrenamiento.
la fatiga muscular, el descanso no adecuado o la falta de descanso o de reposo, el equipamiento inadecuado, a esto nos referimos tanto como la ropa como el calzado. El calzado es súper importante en la comodidad para poder justamente rendir bien y amortiguar si es que hay saltos, subidas. Esto depende también de lo que es el equipamiento adecuado. Y cuando hablamos de equipamiento también adecuado, nos referimos a los elementos que utilizamos también. No atender a lo que nos dice el cuerpo. Por supuesto, el cuerpo da señales cuando ya siente que cuando va a haber un tironcito, justamente ya está dando o algunas puntadas o alguna presión. Entonces hay que atender y hay que hacerle caso a lo que el cuerpo dice y no aguantarse. Condiciones climáticas, que es lo que nosotros estamos pasando en este momento. Frío, humedad. La humedad también cansa, agota muchísimo. Los ambientales, que serían terrenos de juego no adecuados, dice, o sea, el terreno donde se practique también que tenga que ser un terreno con las condiciones adecuadas, que no sea un piso resbaloso, si es en césped que no haya esos huequitos, pozos. Si voy a hacer en lugares que sea lugares así lisos, tener cuidado de que tenga zona, que no hacer movimientos bruscos que generen después un desgaste o evidentemente cuando voy a realizar saltos que no sea un piso duro, que no tenga donde impactar y aparte si mi calzado no es el adecuado, entonces evitar ese tipo de movimientos. Y la alimentación incorrecta, por supuesto, también nos lleva a lo que son los calambres, o sea, nos vuelve evidentemente un poco más torpe también en el momento de ejecutar los movimientos. Las lesiones deportivas más frecuentes los encontramos, el 10% va en los isquiosurales, el 8% se encuentra en los cuádriceps, el 17% se encuentra en la rodilla y el 49% en el tobillo. Para gente que practica, por ejemplo, un entrenamiento regular y hace corridas. Y aquí tienen la distribución de los diferentes tipos de lesiones que se puede dar en el cuerpo, ¿sí? En el hombro se puede dar una luxación, por ejemplo, que es la separación de la articulación del hombro. Existe también el famoso manguito rotador o la tendinitis, que se da en la parte posterior o anterior del hombro, ¿sí? En la clavícula puede haber una fractura directamente. En el codo existe también el codo del tenista, que se da un dolor en la parte exterior del antebrazo, ahí están marcando. En la zona lumbar puede haber tensiones en la espalda baja. El tendón de la corva puede haber también un desgarre o una distensión. Calambre muscular que se genera regularmente en la parte del gemelo, la pantorrilla. Después en la parte del talón, por ejemplo, en los pies tenemos el dolor del tendón de Aquiles, estiramiento, desgarro, irritación del tendón que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior del talón. Y por supuesto, por un calzado inadecuado, también las ampollas son consideradas o las llagas son consideradas también lesiones deportivas. Después tenemos, por ejemplo, en la zona del costado, en la zona de la parte, esperen en los intercostales, dolor al costado, que son agudo dolor que se siente por debajo de la caja torácica, por ejemplo, esas famosas puntadas por mala respiración. El dedo, por ejemplo, tenso o estirado, ¿sí? En los dedos también nos ocurren las famosas, puede haber distensiones, puede haber también una luxación, puede haber fractura, entre otros. Después tenemos en la rodilla, son los más, rodilla y cadera, ahí no que no nos marca mucho en la cadera. En la rodilla tenemos la lesión de rodilla o ligamento cruzado o el famoso cartílago. Después hay una lesión muy dolorosa que se da en la parte anterior de la pierna, que se llama periostitis tibial, que se da en la tibia, y son como unas bolitas cuando uno hace mucho salto o corre en lugares que son en superficies muy duras.
se inflama esa zona y eso directamente hielo. Ese es dolorosísimo. Es como una contractura en la parte posterior del gemelo, ¿sí? Pero este es en la parte frontal, pero son unas bolitas que se inflaman y es horrible, ¿sí? Y en los dedos, por supuesto, puede haber una fractura por estrés. Hay microfracturas porque son huesitos pequeños en los huesos de pies o piernas causada por el repentino incremento de peso, ¿sí? Y si le sometemos otra vez a una sobrecarga o le exigimos que realice movimientos que evidentemente sobrecargan una pierna más que otra, puede pasar eso, ya que hay una sobrecarga de, por supuesto, excesivo, ¿sí? Y si se hace ejercicio con este sobrepeso, evidentemente se genera esto. Y otro dolor bastante molestoso que también impide mucho usar ciertos tipos de calzados y realizar la actividad normalmente, el hecho de caminar y demás, es la fascitis plantar, que es una irritación de los ligamentos y tejidos en el arco del pie. Todos son dolorosos, ¿sí? Las lesiones deportivas que se dan más frecuentemente, hablamos de lesiones musculares, tendinosas, lo vamos a ir dividiendo. Lesiones musculares en su mayor parte se producen por sobreesfuerzo, por traumatismo, movimientos forzados. Las más comunes son los calambres, las contracturas, las contusiones, las distensiones y los desgarros fibrilares o roturas completas, ¿sí? Entonces, lesiones musculares, calambres, contracturas, contusiones, distensiones, desgarros y roturas. Esto estamos hablando a nivel muscular. Todo esto se da a nivel muscular. Si hablamos de lesiones tendinosas, recordar que los tendones son fibras conjuntivas que unen los músculos a los huesos. Son elásticas, pero hasta un cierto punto nada más también. La tendinopatía o las lesiones tendinosas engloban entonces distintos tipos de lesiones en los tendones como la tendinitis. La famosa tendinitis es la inflamación del tendón o la tendinosis, que es dolor y alteración ya del tejido, ¿sí? Entonces, a nivel de lesiones tendinosas, tenemos la tendinosis y la tendinitis. Uno es inflamación y el otro es dolor y alteración ya, ¿sí? Pueden deberse a varios motivos, desde el uso del calzado no apropiado hasta la repetición de movimientos que sean inadecuados. Aquí tenemos un cuadro con una imagen muy buena. Fíjense, lesiones musculares benignas y graves. O sea, a nivel muscular, ¿qué teníamos? Tenemos calambres, contracturas, contusiones, distensiones, desgarros y roturas completas. Pero estas se dividen otra vez en si son graves o si son benignas. Entonces, ahí tienen separados cuáles serían las benignas, son las contusiones, los hematomas, ¿sí? La contractura es todavía benigna, y la fatiga muscular todavía es benigna. Y por supuesto, después tenemos ya lo que es las graves, ya serían aquellas que van a la rotura fibrilar o a un desgarro muscular, ¿sí? Los calambres también ya son el principio de una rotura muscular o una hernia muscular. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y fíjense en qué zona se dan más los calambres, ¿sí? Calambre se puede dar en la parte anterior, en la parte posterior de la pierna también, en la zona lumbar, ¿sí? En la zona abdominal también, en la zona alta de la espalda o toda la zona del dorsal se puede dar una fatiga muscular y se pueden dar espasmos. Y por supuesto los calambres que se dan en la parte del sóleo o la pantorrilla de los gemelos también, ¿sí? Fíjense cómo actúa entonces, o cómo sería, y cómo serían las lesiones a nivel muscular. Si hablamos de, acá ya vamos a hablar de desgarro y los tipos, porque también hay tipos y hay grados de esto. Sí, de acuerdo al grado es la gravedad. Si hablamos, fíjense, en la zona de la pantorrilla, ¿sí? De los gemelos. Si hablamos de una rotura fibrilar grado 1, ¿cómo se ve el músculo desde adentro? Si hablamos de una rotura de fibra grado 2, fíjense cuál sería la imagen de referencia. Y si hablamos del grado 3, una rotura muscular completa, fíjense que es, como dice el nombre, es completo, una separación completa.
como separar, es cortar la carne. Desgarro muscular es la lesión del tejido muscular que va acompañada de hemorragia provocada por la rotura de los vasos sanguíneos, por supuesto, hay un desprendimiento completo que recorren el músculo afectado. También tenemos tipos de desgarro muscular que son tipo 1, que son leves. La recuperación va entre 8 a 10 días aproximadamente. El tipo 2, que sería moderado, la recuperación va de 2 a 3 semanas. Y el tipo 3, que ahí tienen la imagen también abajo, y todo esto lo estamos viendo en el talón de Aquiles y en la pantorrilla, que esto, la recuperación va de 3 semanas en adelante, ¿sí? Y fíjense cómo estaría el músculo con los tendones, o sea, acá ya hay vasos sanguíneos, ya hay músculo, ya hay tendón, sí, ya van afectados varias zonas, ¿sí? Entonces, el famoso Puyere, ahí lo ven desde adentro, el daño de los ligamentos del tobillo, cómo se ve la hinchazón, el hematoma del tobillo cuando ocurre un esguince de tobillo. ¿Y un esguince dentro de qué entraba, chicos? Un esguince de tobillo entra dentro ¿de cuál entra? Cri, cri. Agudas o crónicas. Lo tienen que separar, ¿ok? Los esguinces entonces son torceduras bruscas de una articulación. Puede ser, pero lo vamos a ejemplificar con el tobillo, que pueden incluir la rotura de los ligamentos o las fibras musculares que están más próximas. Y los esguinces más frecuentes se dan en la práctica de algunos deportes en los que afecta la muñeca, el tobillo y la rodilla. O sea, en esa zona se puede esguinzar uno. Después pasamos a la tendinitis de Aquiles. ¿Qué es la tendinitis? Esta lesión aparece como consecuencia de la sobrecarga del famoso tendón de Aquiles, que es el encargado de conectar los músculos de la pantorrilla, de la parte inferior trasera de la pierna con los huesos del talón. Esta lesión se da sobre todo entonces en los corredores o aquellas personas que realizan mucho salto también, que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve en la zona justo después de practicar el deporte. El tratamiento, que puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla bajo la supervisión médica, pasa por dar tiempo a que el tendón se repare, aunque en algunas ocasiones requiere de una intervención si los síntomas no se remiten. Y así se ve una inflamación del tendón de Aquiles. Fíjense, aquellas personas que sufren o sufrieron alguna vez de esta molestia, de esta inflamación, no pueden apoyar todo el pie, ¿sí? Entonces va corriendo el dolor, por supuesto, fíjense, hasta la pantorrilla, justamente. Pero lo que se inflama es el talón, justamente, la zona del talón o del tendón de la zona del talón de Aquiles. Lesiones de ligamentos de la rodilla. Acá sí que tenemos, esto es lo más común y es lo más difícil de diferenciar, porque algunos te dicen, te señalan que le duele la rótula, la tapita de la rodilla, el otro te dice no, del lado de afuera, el otro te dice el lado posterior, el lado interno, ¿sí? Los ligamentos son el tejido fibroso que une a los huesos entre sí. Lo que se lesiona de forma más frecuente son las rodillas, ¿sí? En donde encontramos también los ligamentos que son colateral medial, colateral lateral, cruzado anterior, cruzado posterior, ¿sí? Cuando se produce el desgarro o la rotura de estos ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor, además de una sensación de que la rodilla cede al ejercer presión sobre ella, o sea que se mueve, se desplaza. Y acá está la distribución de lo más comúnmente, lo que pasa comúnmente según la edad de la población en general, ¿sí? Que es, y cuáles son las lesiones más comunes que se dan en la rodilla. Y esto tiene que ver, fíjense, luxación de rótula se da un 3% en la rodilla en mujeres jóvenes. Un esguince
pero este sería en la zona lateral interna, entre 32 y 35 años, ¿sí? De cada 3 sobre 10.000 habitantes, ¿sí? Cada 3 personas sufren de esto sobre 10.000 habitantes. La tendinopatía rotuliana, 15% de la población trabajadora, más frecuentemente en deportistas también. Y el síndrome del dolor femoropatelar se da en un 15 a un 45% sobre un 15 a un 45% de la población en general. La bilateral se da en el 66% de las ocasiones. Este es el dolor, uno de los dolores más comunes. Y la artrosis de rodilla ya se da en personas mayores de 65 años y de cada 100.000 hay 240 personas que sufren de artrosis de rodilla. Y esto es al año, chicos. Son datos médicos. Localización del dolor. Tienen la imagen anterior y posterior, o sea, delante de la rodilla, detrás de la rodilla. Y ahí tienen esto visto desde el punto médico y ortopédico. Cuando el dolor se genera en la zona media, puede existir una bursitis, un rastreo de la rótula, artritis o condromalacia rotuliana, que también se llama así. Si hay una molestia al costado o detrás de la rodilla, puede existir el quiste de Baker o artritis. Si es por encima de la rótula, y puede ser a nivel de tendón o inflamación de cuádriceps. Si es por debajo, hay una enfermedad de Schattler o una inflamación del tendón rotuliano, ¿sí? Entonces, ahí tienen de forma más sencilla la tendinitis rotuliana, si es por encima, abajo si es la enfermedad de Schattler, bursitis de pata de ganso, quiste de Baker y bursitis del bíceps femoral si es por detrás de la rodilla también, ¿sí? A veces uno siente ese cansancio, esa fatiga o le da como espasmos o puntada. Entonces tener cuidado con esas señales. Tendinitis. ¿En qué consiste todo lo que termina en itis? Se refiere a inflamación, ¿sí? Consiste en la inflamación de un tendón, suele originarse por la repetición de un determinado movimiento en el tiempo. Las tendinitis pueden entonces conducir a diferentes lesiones deportivas como la epicondilitis lateral, conocido como codo de tenista, la epicondilitis medial, que es codo de golfista, o la tendinitis rotuliana, que es la rodilla del saltador. Sí, esos son sus nombres artísticos deportivos. Vamos, su nombre científico y el nombre artístico deportivo. Aunque ninguna de estas 3 lesiones es exclusiva de deportistas, la epicondilitis lateral es se da más frecuentemente en personas que practican deportes de raqueta. La epicondilitis medial en personas que practican golf, de ahí es que se deriva justamente los nombres, ¿verdad? Deportes de raqueta o entrenamiento con pesas, ¿sí? Fíjense cuál es ese, que sería el codo del golfista, ¿sí? Es lo que se da también en gente que practica entrenamientos, así que sean con pesas. Y la tendinitis rotuliana, que no estamos ajenos ninguno de nosotros, en personas que practican deportes en los que se salta repetidamente y también en deportes colectivos como el baloncesto y el vóley. Distensiones musculares. Consiste en la rotura de fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiotibiales o isquiosurales, que se localiza en la parte posterior del muslo o del bíceps femoral también. Esta lesión se da con frecuencia al practicar deportes que impliquen correr rápido y detenerse bruscamente, como el fútbol, el básquet, el tenis o el running, ¿sí? Hay un montón de tipos de tendinitis, pero estas son las más comunes. Tendinitis de acuerdo siempre a la ubicación, a la zona, ¿sí? Tendinitis de Kerbein, tendinitis de hombro, rotuliana, de codo, de muñeca, del manguito rotador, peroneal, calcificante y aquilea. O sea, de acuerdo a la zona que se ubica, es el tipo. Lleva el nombre y el apellido.
¿Qué pasa con una distensión muscular? El tejido muscular distendido se ve de esta forma y lo vamos a analizar primeramente en la espalda. Fíjense cómo se ve un tejido muscular normal y cuando hay una distensión muscular. ¿Sí? ¿Qué parte de la musculatura será esa? Del dorsal, pero ¿qué parte específicamente? Cri, cri. Y después se olvidaron. Y ahí ven lo que pasa con una recuperación, o sea, tarda, evidentemente, y aquí se produce una atrofia muscular cuando pasa, por ejemplo, en la pierna. Y ocurre eso, se ve esa diferencia de tono muscular porque lleva su tiempo de recuperación. Lesiones óseas. Las roturas de huesos debidas a impactos son frecuentes en la práctica de muchos deportes, además de las fracturas. Las lesiones óseas también incluyen otras como las provocadas por sobrecarga que pueden inflamar el periósteo, que de esto estábamos hablando que es justamente las bolitas esas que se dan en la parte anterior de la pierna, que es la inflamación del periósteo o que se conoce como periostitis. Entonces, al inflamar la zona del periósteo, el tejido que recubre el hueso y terminar en rotura. Fracturas o roturas de hueso. Las más habituales al practicar deporte afectan a las piernas, los brazos, los tobillos, muñecas, dedos de manos y pies. Si hablamos de la sinovitis, es el líquido sinovial. El líquido sinovial, su función es reducir la fricción, son como las gelatinas que tenemos entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones, o son las bolsitas, que las bolsitas son conocidas como bursas, pero el líquido que tiene esto se llama líquido sinovial. Eh, Estos están entonces entre cartílagos, tejidos y, por supuesto, en las articulaciones para lubricar y amortiguarlas durante el movimiento. Se encuentran recubiertos por la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre la articulación. Esto puede ser el hombro o la cadera. El problema se da cuando esta membrana sufre un proceso de inflamación debido al traumatismo deportivo y los síntomas son sensación de calor, dolor e hinchazón, perdón. Y después tenemos la bursitis. La bursa es la bolsa llena de líquido que sirve para mullir el hueso, para amortiguar el hueso con las estructuras que lo rodean como los tendones y los músculos. Puede inflamarse debido a traumatismo o movimientos repetitivos que se dan en algunos deportes o algunos tipos de entrenamiento, ¿sí? El síntoma más común es dolor en la zona y al presionar sobre ella o al moverla. Y así se ve una bursitis en la zona de la rodilla, por ejemplo. Se da mucho en la zona del codo, perdón, ese es el codo, pero se ve de esa forma. Diferencia mal, ya vi mal la rodilla yo. Aquí tienen entonces, esta sí es una bursitis en la zona de la rodilla, ¿sí? Ahí está justamente la bursa, la bursitis prepatelar ya y la infrapatelar, que es por la ubicación. Ahí está el cartílago, la cápsula articular, el menisco. Ahí está la rótula y el fémur. En la zona del hombro, fíjense cómo se distribuye la zona del hombro, el codo y la cadera y la rodilla. Ahí tienen la imagen chiquita y tienen la imagen ampliada de cómo se distribuye las bolsitas, estas que son la bursa, y justamente son los amortiguadores. Y dentro de esas bolsas y a nivel articular existe el líquido sinovial. Todos tienen su función. Fíjense que cada cosa, cada cartílago, cada posición que tiene y cada uno tiene su función, ¿sí?
Por eso es que hay que conocer hasta dónde es el límite, tomar en cuenta si la persona tiene o no sobrepeso, tomar en cuenta si la persona puede o no ejecutar el movimiento correctamente y hacer las correcciones necesarias para evitar dañar justamente uno de estos componentes primordiales en nuestro organismo o evitar lesiones, porque muchas de las lesiones se dan a largo plazo por un desgaste ya. Entonces, evitar esos desgastes es súper importante. Dolor en la zona lumbar. Aunque las lesiones de la columna vertebral en atletas pueden afectar a cualquiera de los segmentos, las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes. Pueden deberse a sobrecargas, una mala condición física y algunos deportes como el atletismo son los más propensos a generar dolor lumbar. Y aquí entramos a la famosa lumbalgia, o la sacrolumbalgia, o la lumbo, también tiene otro nombre, tienen lumbociatalgia también. Se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caídas, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Y fíjense en qué zona se localiza. Se trata de un trastorno de origen muscular y mecánico que se manifiesta con dolor en la zona baja de la espalda, que es en la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología de manifestación aguda debido a algún accidente o lesión puntual. Acuérdense que existen lesiones agudas y crónicas, que se soluciona en menos de 6 semanas, aunque hay casos de lumbalgia debido a malformaciones de la columna vertebral, que es la causa menos frecuente, pero sí existe, pueden ser crónicos, ¿sí? Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos, se deben a pequeñas lesiones musculares, el reposo debería de ser suficiente, ¿verdad? Aunque es importante recalcar que en contra de lo que la gente piensa que tiene que reposar y dejar de moverse, permanecer acostado solamente retrasa la mejoría, o sea que hay que moverse, por supuesto, con cuidado, ¿sí? Y esta silla es otro tipo de lesión, por supuesto, ya el otro es a nivel, estamos hablando de un trastorno de origen muscular y mecánico, ¿sí? La lumbalgia. Pero si hablamos de la ciática, es una enfermedad osteomuscular, ¿sí? Que se desarrolla a causa de una compresión de nervio ciático, el cual va desde la parte inferior de la espalda hasta abajo de cada pierna, pasando por las caderas y los glúteos. La persona que sufre un dolor que no se manifiesta solo en la parte baja de la espalda, sino que afecta también la pierna y puede prolongarse hasta el talón o el pie, pues todo el nervio está pinzado, es un pinzamiento de los nervios. Se trata de un trastorno de origen nervioso que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores. Este dolor puede causar calambre, pinchazos en toda el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Este es un dolor súper insoportable. ¿Cómo hacemos para prevenir esto, chicos? Los primeros objetivos para las lesiones musculoesqueléticas radican en las técnicas correctas de entrenamiento neuromuscular, con adaptación, modificación de hábitos posturales, recomendaciones del uso de equipamientos y accesorios adecuados. Una adecuada reeducación neuromuscular trabajando de manera balanceada. El equilibrio, la fuerza, la agilidad pueden reducir la incidencia de estas lesiones hasta un 35%. ¿Qué otros factores pueden ayudar a prevenir las lesiones deportivas? Factores físicos, que son una buena rehabilitación física deportiva, y factores psicológicos, que entra dentro de la psicología deportiva, por supuesto, la predisposición, la concentración mental y demás. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos, espero que les sirva, que detecten, que lean un poco más sobre lesiones. Es muy interesante. Esto, como les digo, son las lesiones más comunes que ocurren regularmente o se van a encontrar con este tipo de lesiones en lo que es dentro del entrenamiento. Así que tomen en cuenta las causas más habituales, fíjense en los calzados que van a utilizar, en la postura, la corrección de postura, justamente la alimentación y hacerle hincapié también en una buena alimentación para evitar los famosos calambres. Y bueno, lean, hoy no tienen tarea ya, solamente que ustedes armen su ficha personal
cada uno como mejor como más accesible le sea y por supuesto como punto de referencia, ¿verdad? Y bueno, voy a estar informando cualquier cosa en el grupal, que tengan un buen fin de semana. Eh, Gracias a todos los chicos que están cerrando el curso, espero que les haya gustado. Si hay alguna queja, sugerencia, lo vamos a ver próximamente cuando nos veamos de cara y ahí me pueden decir. Y bueno, nada más agradecerles por la predisposición, la participación de algunos y bueno, y a encarar ahora y a facturar y espero que les sirva y utilicen todo lo aprendido en el curso y no se queden solamente con lo que aprendieron en este curso, ¿sí? Traten siempre de investigar otras novedades, otras cosas, entonces y bueno, cualquier cosa acá no se cierra, acá no es una despedida. Espero que sigan con el tema grupal y cualquier cosa estamos a la orden, sea para reemplazos laborales, sea para ofrecimientos de trabajo, por supuesto, y mantengan el grupo, pues, y que sirva igual de aprendizaje también. Así que ya saben. Y que tengan buen fin de semana y un gusto haber compartido con ustedes, chicos. Espero verle a todos en la clase presencial, ¿ok? Para el cierre. Gracias, gracias. Ok, gracias, profe, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.